Bienvenidos, soy el pastor Marcelo Sánchez, profesor de la Academia Juan Calvino, y en esta oportunidad vamos a estar enseñando la cuarta clase de la materia Historia de la Reforma. Y en este momento, en esta clase, vamos a estar hablando acerca de la vida y el pensamiento del reformador Martín Lutero. Sin duda, un personaje clave para el entendimiento de la Reforma. Quiero comenzar la clase leyendo en Romanos el capítulo 1, el versículo 17, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Este es un texto clave para poder entender la vida de Martín Lutero, los cambios en el pensamiento de Martín Lutero. Lutero dice que este era un texto que él odiaba, pero que después de entenderlo, este texto le fue dulce porque nos habla acerca de la gracia de Dios, la justicia de Dios que Él revela y que Él actúa en el hombre, o sea que Él nos hace justos, y que entonces este entendimiento, donde pasó de entender la justicia de Dios como la aplicación de la ira y del castigo, sino que más bien a la gracia de hacernos justos, produjo todos los cambios en el pensamiento de Lutero y con ello la reforma de la cual hoy nosotros disfrutamos sus frutos. Vamos a comenzar entonces con la vida de Lutero y con podríamos hablar de su infancia en primer lugar. Si nosotros miramos desde afuera la vida de Lutero sin mucho detalle, podríamos pensar que él vivió una vida simple, porque toda su historia acontece en los territorios de Turingia y Sajonia, principalmente en la ciudad de Wittenberg, en Alemania. Él tuvo muy pocos viajes en su vida. Él tuvo que viajar en nombre de su orden, como un monje, a Roma, a Colonia y a Heidelberg. O sea, Roma fue el viaje más largo que realizó. Y también tuvo que viajar por causa ya de la reforma a Marburgo, a Augsburgo y también a Worms. Eh, entonces, nosotros encontramos a Lutero viviendo en una villa o en un pueblo llamado Wittenberg, que estaba habitado por más o menos 2.500 personas. Lo encontramos también tranquilamente como un profesor de la universidad dedicado al estudio, a la enseñanza como pastor y predicador también. Podríamos hablar de él como un personaje tranquilo que se dedicaba al estudio de la palabra, a ser profesor y a escribir. Sin embargo, cuando entramos más en detalle en su vida, vamos a ver que su vida no fue simple, que estuvo marcada por muchos debates, por mucha polémica, por amenazas de muerte, por enfermedades, lo que hace en su vida muy rica y muy interesante. Es muy interesante que durante el periodo de vida de Lutero, la historia del mundo cambió de muchas formas. Durante este tiempo, nosotros vivieron personajes muy importantes. Por ejemplo, hubo dos emperadores, Maximiliano I y Carlos V. Hubo tres papas. También hablamos acerca de muchos artistas y científicos que fueron contemporáneos con Lutero. Rafael, Miguel Ángel, Copérnico, por ejemplo. Sin embargo, estos grandes cambios no afectaron tanto la vida de Lutero. Lutero vivió o nació en una ciudad muy pequeña, donde no había mucho
digamos, donde el renacimiento no había llegado con claridad, donde no había mucha vida intelectual. Era más bien un provinciano que vivió una niñez eh, típica de un niño en la Edad Media, como miles de niños crecieron en ese tiempo. Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 y él fue el mayor de 9 hermanos. Él nació en la ciudad de Eisleben, en Alemania, y fue bautizado Martín, el nombre del santo del día que nació. Su padre descendía de una familia de granjeros. Su padre se llamaba Hans Luther, con D de dedo. No tenía un título, no tenía una herencia, no venía de una familia rica. Entonces él buscó suerte haciendo sus propios negocios y buscando negocios en lo que parecía ofrecer las mejores oportunidades, que era en las minas de cobre en la ciudad de Mansfeld. Y durante su vida, él se ganó un prestigio, él ganó dinero, eh, trabajando muy duro en estas minas. Sabemos muy poco acerca de la vida de la mamá de Lutero, que se llamaba Margaret, y que venía eh, de la familia Lindemann de la ciudad de Eisenach, en Alemania. Como una familia o como la esposa de un hombre que trabajaba mucho en las minas y también luego de eso como un empresario y como una mamá de muchos hijos, de 9 hijos, tuvo que trabajar muy duro durante toda su vida, ¿sí? Eh, y ella entonces se dedicaba al cuidado de sus hijos. Entonces, tanto el papá de Lutero, Hans, como su madre, Margaret, fueron personas que trabajaron mucho y Lutero reconocía eso y Lutero decía que la amargura de sus padres por causa del trabajo fue dulce para él en el sentido de que le permitieron ir a la universidad. Lutero creció en una familia que tenía principios muy estrictos, como es normal en ese tiempo, y Lutero no se queja nunca de lo estricto que era su familia, ¿sí? De hecho, al contrario, él honra la memoria de sus padres con amor y con respeto, siempre habla de ellos de esa forma. La vida devocional en el hogar también era una vida piadosa, ¿sí? Como era común en la gente que frecuentaba la iglesia. Y Lutero vivió en la casa de sus papás hasta que cumplió 14 años. A los 14 años, él fue a la ciudad de Mansfeld a estudiar en el colegio de la ciudad, donde estuvo desde 1490 hasta 1497. Después que terminó el colegio, ¿sí? En 1497, su padre lo envió a Magdeburgo. eh, y allí él siguió estudiando y estudiaba eh, precisamente, por ejemplo, el latín, cultura cristiana antigua, y ahí también él desarrolló su amor por la poesía y por la música. En 1501, Lutero se matriculó en la Universidad de Erfurt. Y allí él debía comenzar estudiando lo que se llamaban las artes liberales, que eran obligatorios para cualquier persona que quisiera ser un teólogo, un abogado o un médico. O sea, ellos debían, antes de estudiar teología, derecho o medicina, debían estudiar las artes liberales. Y ahí Lutero lo hizo y él se graduó con excelencia en el periodo más corto posible. En ese tiempo
los cursos se podían tomar según la velocidad del estudiante. Lutero lo hizo, pasó rápidamente todos sus cursos y fue graduado con excelencia. Y entonces Lutero, habiendo estudiado las artes liberales, comienza a estudiar leyes, derecho, como era el deseo de su padre. Pero mientras él estaba estudiando, él fue a visitar a sus padres y en el camino de regreso, cerca de la ciudad de Stottenheim, el 2 de julio de 1505, él se enfrentó a un temporal y a una tormenta. ¿Sí? Los relámpagos y los truenos caían. Él estaba muerto de miedo y él hizo una promesa y dijo: Santa Ana, ayúdame y me haré un monje. 15 días después, Lutero estaba entrando en el monasterio agustiniano, lo que cambiaría su vida para siempre. Dejó de estudiar leyes y se transformó en un monje y también en un estudiante de teología. El padre de Lutero, que no quería que sus hijos fueran pobres como él había sido, querían que fuera un abogado, se enojó con Martín por causa de esto, y esto produjo un conflicto entre ellos que no se solucionó hasta 1525, cuando Lutero se casó y finalmente resolvió todos los problemas con su padre. Estando en el monasterio y en el primer año como monje, Lutero entró, porque así él lo quería, en un intenso estudio de la Biblia, como también se familiarizó con todas las reglas que tenía la vida monástica, la vida en los monasterios. Entonces, esta vida que era estricta en los monasterios no trajo ningún problema para Lutero. Lutero vivió este tipo de vida con gusto. Eh, pero pronto se hizo claro para Lutero que incluso esta vida estricta y que los votos estrictos que él había tomado, que eran de obediencia, de pobreza y de castidad, no le traían paz interior como él pensaba que iba a tener. Lutero era un hombre que luchaba con sus pecados. De hecho, Lutero tuvo grandes periodos de grandes depresiones por causa de sus pecados, porque él no tenía paz interior. Él veía la justicia de Dios, de la cual hablamos al principio, como el castigo de Dios. Entonces él tenía temor, un temor que lo estresaba, que lo deprimía, por causa de que la muerte podía venir y con ella el castigo de Dios. Y entonces esta intranquilidad que él sentía durante toda su vida es interesante, que hizo que Lutero, el primer día que él tuvo que realizar una misa como un sacerdote ordenado, él se quedó en blanco. De pronto se encontró delante del pueblo de Dios y delante de Dios y se quedó sin palabras por causa del temor, por causa también de que él entendía que él estaba haciendo algo sagrado, pero también él temía el castigo y la justicia de Dios. Él solo pudo terminar la misa porque el profesor que estaba ahí junto con él lo amonestó y lo hizo terminar obligado la misa. Él temía a la idea de un Cristo que va a volver en juicio. Y el temor cada día se fue intensificando en la vida de Lutero. Él nunca perdió esta ansiedad, este temor por causa de esta idea de Cristo que viene a juzgar, hasta que él entendió la justicia de Dios, como debe ser entendida en los términos del Evangelio. Entonces, por este temor y
porque en realidad él también le gustaba la vida monástica. Él se dedicó a estudiar la Biblia cada día de forma más intensa. Pero él no estudió la Biblia como era la tradición, siguiendo una tradición escolástica. No estudiaba la Biblia simplemente para tener un conocimiento intelectual, sino que él usó otro método para leer la Biblia. Él leía la Biblia y dejaba que la propia Biblia y no otras filosofías le enseñaran su propio significado. Entonces Lutero estudió tanto la Biblia que decían sus compañeros que él se sentía más en casa en la Biblia que en ningún otro lugar. Y esto se volvió una característica de la teología de Lutero. Él decía, no importa lo que digan los padres o los maestros de la iglesia, siempre esta enseñanza debe ser analizada con la Biblia y debe ser comparada con la Biblia. Entonces, en 1507, el mismo año que él fue ordenado como un sacerdote, él fue elegido por los superiores del monasterio para estudiar teología en el monasterio agustiniano en Erfurt, que es donde él vivía. El monasterio realizaba cursos de teología para sus miembros. Y quienes salían de esos lugares como doctores, luego tenían que ir a enseñar a la universidad. Los grandes teólogos anteriores a Lutero eran enseñados en ese lugar. Entonces, Lutero leyó mucho acerca de von Ockham, Duns Scotus, de Tomás de Aquino, pero su teólogo favorito fue Agustín de Hipona, San Agustín. Y él entonces fue quien moldeó en gran manera la teología de Lutero. Y Lutero se dedicó a estudiar entonces más a Agustín que a todos los otros teólogos escolásticos más cercanos a él en el tiempo. En este monasterio, el encargado de este monasterio era Johannes von Staupitz. Y aunque hoy día nosotros no sabemos mucho acerca de la teología de von Staupitz, nosotros sabemos que él fue grandemente influenciado por Agustín y que por esto él quiso que en los monasterios agustinianos el estudio de la Biblia fuera muy importante. Y entonces él tenía la misma visión que Lutero y él se transformó en un gran apoyo para Lutero. De hecho, cuando Lutero necesitaba confesarse, y que Lutero se confesaba incluso muchas veces al día, incluso muchas veces él llegaba a despertar a von Staupitz, porque él decía, necesito confesarme en este momento, él se transformó entonces en un gran apoyo para la vida de Martín Lutero, porque compartían los mismos énfasis. Entre 1508 y 1509, Lutero fue enviado a la recientemente creada Universidad de Wittenberg, donde los conventos de los agustinianos y también los agustinianos de Erfurt tenían que ocupar las posiciones de enseñanza. O sea, los maestros del monasterio tenían que ir a la universidad a hacer clases. Entonces, en 1508 y 1509, entre los otoños de esos años, o sea, por un año, Lutero estuvo enseñando debido a que un profesor tuvo problemas y no pudo realizar sus clases durante ese año. Después de ese periodo en Wittenberg, Lutero volvió entonces al monasterio en Erfurt y allí acompañó a los líderes del monasterio y de la orden en un viaje a Roma entre 1510 y 1511. Y allí entonces él tuvo el tiempo
de conocer lo que pasaba en Roma y también discutir y conocerse con lo que era la curia de la iglesia romana. En 1511, Lutero se mudó a la ciudad que haría historia junto con él, a Wittenberg. Desde, desde la creación de la Universidad de Wittenberg, en la segunda clase hablamos acerca de Federico el Sabio y dijimos que él se había preocupado de su reino y que había establecido esta universidad para la educación de las personas de este lugar. Entonces, Federico el Sabio creó esta universidad y que tuvo el apoyo, la aceptación del imperio, pero recién tuvo la confirmación papal en 1507. Desde su creación, George Spalatin fue el encargado de la universidad. Y Lutero también encontró, como profesor de la universidad, encontró un gran apoyo en Spalatin. Las ideas de Lutero fueron compartidas con Spalatin. Al principio, Spalatin no compartía la idea de Lutero, pero Lutero fue conversando, hizo una amistad con él y luego encontró su apoyo. Y entonces George Spalatin fue un punto o un personaje importante en lo político para el desarrollo de la reforma. En Wittenberg habían dos monasterios, uno de agustinianos y otro de dominicanos. Por el lado de los agustinianos, von Staupitz, que era el amigo de Lutero, tenía la responsabilidad de hacer las clases en la universidad. Pero esto no le gustaba mucho a él. Él sentía que tenía muchas obligaciones también cuidando del monasterio. Y él pensó inmediatamente en este joven Lutero que se caracterizaba por el estudio de la Biblia y de la teología. Entonces lo incluyó en el programa de doctorado del monasterio para que 5 años después él pudiera reemplazarlo en las clases de la universidad. Entonces, el 18 de octubre de 1512, Lutero recibe su título de doctor en teología y el elector, Federico el Sabio, pagó los costos que el curso de teología de Lutero tenía asociado. Lutero entonces es promovido como profesor de la universidad, es promovido también como en su grado académico como doctor eh, en teología, y esto lo trajo a una nueva etapa en su vida, una vida que estaba muy intensa en lo académico, pero también en lo espiritual. Lutero comenzó entonces sus clases en la universidad. Él tenía que enseñar Biblia en la universidad. Entonces, sus primeras clases, él enseñó entre 1503 y 1514, enseñó el libro de los Salmos. Entre 1515 y 1516 enseñó la carta de Pablo a los romanos. 1516 a 1517 enseñó el libro de Gálatas, las cartas de Gálatas. Y en 1517 a 1518 él enseñó la epístola a los hebreos. Nosotros hoy entendemos que estas cartas son quizás las cartas que de forma más clara apoyan la doctrina protestante. Entonces, Dios fue guiando a Lutero de forma que él fuera enseñando y entendiendo la doctrina bíblica y entonces entendiendo los grandes problemas que tenía la iglesia romana. Cuando Lutero enseñaba, él no lo hacía, como lo dije anteriormente,
con los ojos escolásticos de los otros doctores y teólogos de su tiempo, sino que él buscaba el fondo en la misma escritura. Él creía al principio de que la escritura interpreta la escritura. Hay un debate en el cual se discute acerca de cuándo ocurrió la verdadera conversión de Martín Lutero a la fe protestante, abandonando entonces un entendimiento romano de la vida y de la salvación. O sea, cuando comienza Lutero a pensar en una reforma. Algunos dicen que fue entre 1514 y 1515, otros afirman que fue posteriormente en 1518, pero lo cierto es que Lutero eh, parece apoyar esta idea de que en 1518 él fue convertido realmente y que él entendió el Evangelio en esta fecha. Quiero leer palabras del propio Lutero, donde él nos habla acerca de su propia conversión. Dice, mientras tanto, en el mismo año, y ahí se refiere a 1518, que es el año en que Tetzel murió, estoy leyendo el prefacio al primer tomo de los escritos latinos, que este prefacio fue escrito por Lutero en 1545, o sea, él está contando ya mucho tiempo después cómo ocurrió la salvación, su salvación. Dice, mientras tanto, en este mismo año, yo había vuelto al Salterio para interpretarlo de nuevo, en la confianza de que ahora estuviese más ejercitado, luego de haber tratado en cursos las epístolas de San Pablo a los romanos y a los gálatas, como asimismo la que está dirigida a los hebreos. O sea, él iba a hacer por segunda vez un curso sobre el libro de los Salmos. En efecto, me había sentido llevado por un extraño fervor de conocer a Pablo en su epístola a los romanos. Mas hasta aquel tiempo se había opuesto a ello no la frialdad de la sangre del corazón, sino una sola palabra que figura en el primer capítulo. La justicia de Dios se revela en él, en el Evangelio. Yo odiaba la frase justicia de Dios, porque por el uso y la costumbre de todos los doctos se me había enseñado a entenderla filosóficamente como la llamada justicia formal o activa, por la cual Dios es justo y castiga a los pecadores y a los injustos. Empero, aunque yo vivía como monje irreprochable, me sentía pecador ante Dios y estaba muy inquieto en mi conciencia sin poder confiar en que estuviese reconciliado por mi satisfacción. No amaba, sino más bien odiaba a ese Dios justo que castiga a los pecadores. Aunque sin blasfemia tácita, pero con fuerte murmuración, me indignaba sobre Dios diciendo, ¿no basta acaso con que los míseros pecadores, eternamente perdidos por el pecado original, se vean oprimidos por toda clase de calamidades por parte de la ley del decálogo? ¿Puede Dios agregar dolor al dolor con el Evangelio y amenazarnos también por él mediante su justicia y su ira? Así andaba transportado de furor con la conciencia impetuosa y perturbada. No obstante, con insistencia pulsaba a Pablo en ese pasaje, deseando ardientísimamente saber qué quería. Entonces Dios tuvo misericordia de mí. Día y noche yo estaba meditando para comprender la conexión de las palabras, es decir, la justicia de Dios se revela en él, tú vive por la fe. Ahí empecé a entender la justicia de Dios como una justicia por la cual el justo vive como por un don de Dios, a saber, por la fe. Noté que esto tenía el siguiente sentido, porque el Evangelio se revela, o por el Evangelio, se revela la justicia de Dios, la justicia pasiva, mediante la cual Dios misericordioso nos justifica por la fe, como está escrito, el justo vive por la fe. Ahora me sentí totalmente renacido. Las puertas se habían abierto y yo había entrado en el paraíso. De inmediato toda la escritura tomó otro aspecto para mí. Acto seguido recorrí la escritura tal como la conservaba en la memoria y encontré también, en otras palabras, un sentido análogo.
Por ejemplo, la obra de Dios es la obra que Dios realiza en nosotros. La virtud de Dios significa la virtud por la cual nos hace poderosos. La sabiduría de Dios es aquella por la cual nos hace sabios. Lo mismo sucede con la fortaleza de Dios, la salud de Dios, la gloria de Dios. Si antes había odiado con gran encono la frase justicia de Dios, con tanto más amor la ensalcé ahora porque me resultaba dulcísima. Entonces nosotros encontramos el relato de Lutero acerca de su entendimiento del Evangelio y colocándolo en 1518. Y entonces a partir de aquí nosotros encontramos a un Lutero, podríamos decir, evangélico o protestante. Pero aún así, nosotros no podemos ver que el entendimiento de Lutero ocurrió de un momento a otro, porque de hecho en las 95 tesis acerca de el poder de las indulgencias, ya encontramos algunas de las tesis que reflejan un entendimiento protestante de la salvación. Entonces debemos entender que esta conversión de Lutero ocurrió como un proceso, un complejo proceso en el que se desarrolló durante muchos años en la vida y en el entendimiento de Lutero. Entonces, estas primeras clases de Lutero parecen ser una reforma fundamental de su entendimiento que trajo eh, la reforma como algo necesario en su vida. Como yo le decía recién, el método que Lutero tenía para estudiar la escritura era distinto al método ocupado en su tiempo, el periodo escolástico. Y entonces, uno de los primeros libros que publicó Lutero, que fue el mismo año en que él publicó las 95 tesis, se llamaba En contra de la teología escolástica. Este lo publicó en septiembre de 1517 y las 95 tesis las publicó el 31 de octubre. Hasta este periodo todo parecía muy calmo en la vida, por lo menos externamente en la vida de Lutero. Junto con su tarea académica, Lutero también había asumido el púlpito de una de las capillas en Wittenberg, y luego él aceptó la posición de ser el predicador principal de toda la iglesia de Wittenberg. Sus sermones comenzaron a ser publicados, sermones que son más de 2000, aunque no tenemos todas las predicaciones, sino que se imprimían algunos bosquejos de las predicaciones de Lutero, en el cual la predicación de Lutero consistía simplemente en explicar el texto bíblico y en mostrar su interpretación y mostrar cómo el texto debía ser aplicado en la vida de los creyentes. Entonces, este cambio que Lutero experimentó en la sociedad de ser alguien con una vida tranquila, un profesor, un predicador, a ser alguien de gran importancia en la sociedad, una figura rupturista en la sociedad, fue algo que Lutero hizo sin intención. Él no pensaba eh, el gran cambio que iba a producir. En 1515, un poco para entrar a la historia ya de las 95 tesis, en 1515 el Papa León X, buscando obtener más dinero, comenzó nuevamente, algo que anteriormente se había realizado, pero se había detenido, pero él nuevamente comenzó a vender lo que se llamaban las indulgencias plenarias. Estas eran indulgencias que costaban muy caro y que permitía el perdón de todos los pecados de la persona que las comprara. Y en 1515 entonces John Tetzel
llega a Magdeburgo, una ciudad cercana a Wittenberg, a vender estas indulgencias. Entonces muchos de los miembros de la iglesia en Wittenberg comenzaron a viajar a Magdeburgo para comprar estas indulgencias y tener un poco de, para sentir una tranquilidad religiosa. Entonces, desde el púlpito, Lutero comenzó a predicar contra esta práctica de la venta de las indulgencias. Hubo algunos sermones que Lutero predicó y que luego publicó contrarios a la venta de las indulgencias. En el 31 de octubre de 1517, él envió una carta a Alberto de Brandenburgo, quien era un arzobispo, que estaba a cargo de toda esta región, en la cual él incluía las 95 tesis. En estas 95 tesis, Lutero llamaba a un arrepentimiento constante de los cristianos. La venta de las indulgencias hacía que las personas ya no tuvieran necesidad de arrepentirse. Total, si ellos pagaban, ya todos sus pecados serían perdonados. Lutero entonces comienza las 95 tesis diciendo que toda la vida del cristiano es una vida de constante arrepentimiento. Y entonces en la carta que él envió a Alberto de Brandeburgo, él incluyó las 95 tesis. Nosotros, durante los últimos años, se ha estado cuestionando la idea de que Calvino, o de que Calvino no, de que Lutero haya clavado las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg. Nosotros, Lutero nunca habla acerca de este hecho y solo tenemos históricamente la afirmación que hace Melanchthon en uno de sus libros, muchas décadas después de ocurrido el hecho. Lo cierto es que el debate que se consiguió por estas 95 tesis nunca estuvo relacionado con que se hubieran puesto en las puertas de la catedral o de la iglesia, sino que más bien con esta carta que Lutero envió a Alberto. Es Alberto quien hace conocido este tema de Lutero y sus tesis contra la práctica de la venta de indulgencias. También se hacen conocidos debido a la publicación de estas 95 tesis. Fueron publicadas en 1517 las 95 tesis y en 1518 Lutero publicó las 95 tesis junto con una explicación de ellas. Y esto entonces marcó la carrera como escritor de Martín Lutero. Él escribió mucho durante toda su vida. En el verano de 1518, Roma, por causa de su predicación y de sus escritos, Roma abre un proceso por herejía contra Lutero. Entonces la situación parece ser totalmente peligrosa para Lutero y sin mucha esperanza. ¿Sí? Cuando el Papa iniciaba un proceso, era seguro que iba a terminar en la excomunión de la persona. Él sería excomunicado de la iglesia y esto traería consigo también la expulsión del imperio. Lutero entonces le pidió al gobernador de su territorio, a Federico el Sabio, que buscara el apoyo del emperador para que todas estas negociaciones y todos estos tratos con la iglesia romana se realizaran en el territorio alemán y que Lutero no tuviera que viajar a Roma para ser examinado.
Y esto se consiguió. El emperador no quería eh, perder el apoyo de Federico. Entonces el emperador buscó también que el Papa enviara a algunos de sus emisarios hasta Alemania para analizar y examinar a Lutero. Esto se hizo en la Dieta de Augsburgo en 1518. Un enviado del Papa llamado Cayetano, que era un sacerdote dominicano, un estudioso. Él fue enviado por el Papa con la autoridad tanto como para perdonar a Lutero, como también para excomunicarlo, si fuera necesario. Lutero, él no cambió su posición en cuanto a la doctrina del purgatorio. Entonces Cayetano demandó o pidió que Lutero fuera extraditado a Roma. Y claramente Federico el Sabio eh, no estaba de acuerdo con esto. Él declinó la demanda y él pidió que Lutero fuera examinado, ahora no solamente por uno, sino que por un conjunto de eruditos, de estudiosos. Roma, que tampoco quería perder el apoyo político de Federico, dejó este asunto tranquilo por un momento y no tomó ninguna medida contra Lutero. Sin embargo, en 1519, un profesor de teología llamado Johann Eck buscó una confrontación o un debate con Lutero. Entonces, en la disputa de Leipzig, ellos debatieron acerca de las indulgencias, pero este tema de las indulgencias llevó al tema de la autoridad papal. Entonces Eck provocó a Lutero para que él afirmara que él no creía en la infalibilidad del Papa ni de los concilios. De hecho, Lutero dice en ese debate que el concilio de Constanza se equivocó, por ejemplo, en el caso de la excomunión y de la muerte de Jan Hus, uno de los reformadores de los cuales nosotros hablamos en la clase anterior. Entonces, esta disputa, la disputa de Leipzig, hizo que la posición de Lutero quedara muy clara, ya no solamente con relación a la indulgencia, sino que su visión del papado mismo. Muchos de los profesores y de los intelectuales de la época, de los humanistas, apoyaron a Lutero. Claro, sin grandes pompas, sin grandes afirmaciones, pero por lo menos tácitamente muchos de los humanistas apoyaron a Lutero, entre ellos Erasmo de Rotterdam, un famoso humanista de su tiempo. En 1520 fue un año muy importante en la carrera de Lutero como escritor y como teólogo. Eh, Parece ser el año definitivo en cuanto a su aceptación de la visión protestante. Y de hecho, durante este año él publicó 4 libros que son fundacionales para el entendimiento de la teología protestante y de la teología específicamente de Lutero. El primero de estos libros fue un tratado que se llamó Sobre las buenas obras. Este es un trabajo sobre ética. Entonces Lutero en este libro interpreta los 10 mandamientos. Y entonces él dice que solamente la fe nos capacita para cumplir el primer mandamiento. Sin embargo, dice él, cuando una persona en fe se reconoce a sí misma como aceptada por Dios, sin haber contribuido en ninguna obra, ella no va a necesitar especular, tener algo
con lo que contribuir a su salvación. O sea, nunca va a decir que con sus propias actividades contribuyó en algo a la salvación, sino que ahora va a estar llena de confianza en la voluntad de Dios y no en sí misma, y entonces va a sentirse libre para hacer buenas obras. Esto entonces representa claramente una visión protestante y una visión muy distinta a la de la Iglesia de Roma. Recuerden que con la compra de las indulgencias las personas podían contribuir en algo en su proceso de salvación. Esta misma interpretación la hace Lutero con los siguientes 9 mandamientos, diciendo, es por medio de la fe que nosotros cumplimos los mandamientos. El segundo de sus escritos de este año, 1520, es una carta que él envía a la nobleza cristiana de la nación alemana acerca del mejoramiento del Estado cristiano. Entonces, Lutero escribe a las personas importantes de Alemania, a la nobleza de Alemania, y a ellos les exige que ellos sean firmes en su autoridad secular y que según esa autoridad ellos den entonces apoyo a la reforma del cristianismo. Él les dice, ustedes tienen su autoridad y no dejen que el Papa tome esa autoridad que es suya. Entonces ustedes defiendan la religión en nuestro país. Este libro se vendió rápidamente. En unos pocos días después de su publicación, más de 4.000 copias se vendieron. Entonces tuvo mucha importancia en la nación. Un tercer libro, un tercer escrito de Lutero durante este año, 1520, fue el tratado sobre la cautividad babilónica de la Iglesia. Este escrito fue realizado en latín y tenía como un público objetivo las personas que ya conocían más acerca de teología. Este libro se trata acerca de la visión de Lutero sobre los sacramentos. Lutero dice que la iglesia tenía cautiva al pueblo por medio de los sacramentos. Y él va a mostrar entonces su visión de los sacramentos, donde él va a decir de los 7 sacramentos que la iglesia reconoce como sacramentos, en verdad solamente 2, el bautismo y la Santa Cena, son realmente sacramentos bíblicos. Además, él dice, la Iglesia Católica Romana tiene al pueblo esclavo por medio de la Eucaristía, por medio de la celebración de la Eucaristía. Él dice, cuando el Señor Jesús nos enseñó la Santa Cena, la Cena del Señor, Él nos enseñó que todos debíamos comer del pan y también todos debíamos tomar del vino. Sin embargo, en la iglesia romana, solamente el cura, el padre, toma el vino. Y el Lutero dice, eso está mal. Nosotros también, toda la gente debería disfrutar también de participar del vino, porque es lo que el Señor Jesús nos enseñó. Entonces muestra ahora una visión distinta de los sacramentos, y esto va de choque contra la enseñanza romana, y porque recuerden que en la visión romana los sacramentos tienen gran importancia. Son los que proveen, al final de cuentas, la salvación para las personas. Y el cuarto de estos escritos de 1520 es el tratado sobre la libertad del cristiano. Quizás es uno de los libros más conocidos de Lutero, en el cual él habla acerca de los cristianos en su relación con Dios como personas libres y en su relación con el prójimo como personas obligadas a servir y a tener compasión para con el prójimo, para con los vecinos. Él dice, Dios no necesita las buenas obras, pero tu vecino sí. Entonces somos libres delante de Dios, pero estamos obligados delante
de nuestro prójimo. Estamos libres también de esta compulsión por una autojustificación, porque es Dios que nos justifica, y eso nos hace libres entonces para poder servir a nuestros vecinos. No lo hacemos buscando salvación de forma egoísta, sino que lo hacemos de forma libre por amor. Entonces los hombres, como resumen, están libres por medio de la fe para vivir en amor. Durante este mismo año, 1520, se abrió nuevamente el proceso contra Lutero. En 1519 ya algunas universidades habían condenado a Lutero. La Universidad de Colonia, por ejemplo, había condenado la enseñanza de Lutero. Y en junio, el 15 de junio de 1520, una bula papal finalmente trata el tema de la excomunión de Lutero. En octubre de 1520 se hizo públicamente conocido y se declaró que esto era una ley. Esta bula se llamó Exsurge Domines, Levántate Señor. De alguna manera, Federico el Sabio fue capaz de negociar de que Lutero no fuera arrestado inmediatamente, sino que él fuera examinado, interrogado delante de la dieta de Worms. La dieta era un evento en el cual se reunían el poder político, el poder religioso, estaba ahí el emperador y los representantes de todas las naciones, también estaban los representantes de la iglesia. Y en ese lugar, o en ese evento, entonces, el 6, Lutero tuvo que ser interrogado. El 6 de marzo de 1521, el emperador le da a Lutero un salvoconducto, el cual él le decía que la vida de Lutero no corría peligro por causa de lo que él creía. Esto era, aunque estaba la palabra del emperador dada, pero debemos recordar que Hus también tenía un salvoconducto y igual lo apresaron y lo quemaron. Entonces Lutero tiene que viajar hasta Worms y esto se transformó casi en una procesión triunfal, porque por donde quiera que Lutero pasaba en el camino a Worms, él era recibido por la gente y era celebrado por toda la gente, incluso se levantaban copas de vino en honor de él. El rector de la Universidad de Erfurt, cuando él pasó por ahí, lo recibió en las puertas de la ciudad. También él tuvo la honra de predicar en la iglesia en su paso por el camino a Worms, hasta que finalmente, en el 18 de abril de 1521, él hace su aparición, él llega a Worms y frente al emperador, él se niega a renunciar a sus creencias, él se niega a corregir las cosas que él había escrito y él dice, mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Entonces, si ustedes quieren que yo cambie, tienen que mostrarme que yo estoy equivocado a la luz de la escritura o también por el claro razonamiento. Entonces él dice, no es el poder político, no es el emperador, tampoco es la iglesia de Roma, el poder religioso, quienes me van a obligar a renunciar a lo que yo creo. Mientras estaba en Worms, se hicieron muchas negociaciones. Sin embargo, Lutero no se retractó, la Iglesia Católica tampoco se convenció. Y el 26 de abril de 1521, Lutero entonces regresa o comienza su viaje de regreso
hacia Wittenberg. Sin embargo, un poco antes de que Lutero saliera, él es informado por Federico el Sabio de que él va a ser secuestrado en el camino. Pero él va a ser secuestrado por personas que lo apoyan, porque era muy probable que, como ocurrió con Hus, la iglesia lo tomara y lo juzgara y lo condenara a muerte rápidamente. Entonces, el 4 de mayo, él fue secuestrado y sus adherentes lo llevaron para refugiarse en el castillo de Wartburg. La vida de Lutero estaba en peligro. La dieta de Worms lo había colocado bajo un castigo de incluso también del imperio. Todos sus libros debían ser destruidos, él ya no podía más ser profesor y entonces sería banido del territorio del imperio. En este momento de soledad, de aislamiento de Lutero, ahí en el castillo, él se dedicó a una gran cantidad de trabajo. Él estudió la Biblia y también escribió muchas cartas a personajes importantes de su tiempo y también muchos de sus trabajos más importantes fueron escritos en este momento, mientras él estaba ahí en el castillo. Él escribió, por ejemplo, la interpretación de El Magnificat, que nosotros tenemos en español, junto con un comentario que la editorial Clie publicó junto al Evangelio de Mateo, me parece. Pero aquí también él escribió un tratado que fue fundamental acerca de los votos monásticos, en la cual él rechaza que una persona que hizo o que realizó votos tenga que cumplirlos incluso a pesar de su conciencia. Ya que cuando alguien renunciaba a lo que creía antes, ya no tenía la obligación de continuar cumpliendo sus votos. Este tratado hizo que hubiera un éxodo de los monasterios, que muchas personas dejaran los monasterios y dejaran de ser monjes y sacerdotes de la iglesia romana. Pero el trabajo más importante que Lutero realizó en el castillo fue su traducción del Nuevo Testamento desde el griego hasta el alemán. Y él realizó esta tarea en solamente 11 semanas. Este trabajo de Lutero fue importante en muchos sentidos. Antes había algunas traducciones de la Biblia en alemán. Sin embargo, la suya fue la mejor traducción por causa de su belleza lingüística, por causa de su claridad teológica, por causa de su precisión en cuanto a la traducción. Fue una traducción sin comparación. Y entonces, este Nuevo Testamento de Lutero fue publicado en septiembre de 1522 y se publicaron 3.000 copias del Nuevo Testamento con un precio, al parecer, caro para su tiempo. Sin embargo, al cabo de algunos días, dejó de circular porque ya no quedaban más copias en las librerías. En diciembre del mismo año se publicó una edición revisada y entre 1522 y 1533 el Nuevo Testamento de Lutero fue publicado con algunas revisiones, con algunas ediciones en 85 ocasiones. Después de 1522, cuando Lutero tradujo el Nuevo Testamento, él se dedicó también a traducir el Antiguo Testamento, aunque esta vez él no realizó solo esta traducción, sino que algunas personas le ayudaron. Y entonces en 1534 ya la Biblia completa, la Biblia de Lutero, había sido publicada. Se dice que una casa publicadora, la casa de Hans Luft,
en Wittenberg, vendió cerca de 100.000 copias de la Biblia y también muchas otras copias no oficiales fueron vendidas. No sabemos con exactitud entonces cuántas copias de la Biblia fueron vendidas. Sabemos que las oficiales, más de 100.000, fueron vendidas. Ahora, Lutero entonces entra en una nueva etapa de su carrera, porque hasta aquí había sido una etapa de polémica con la iglesia romana, pero ahora este quiebre con la iglesia romana, tanto de él como de Wittenberg y de la ciudad, producen que él tenga que ahora ser más eh, positivo, en el buen sentido, eh, en cuanto a su enseñanza y a lo que él escribía. Ahora él tenía que ayudar a que surgiera una iglesia protestante en Alemania. En 1522 surgió una revuelta en Wittenberg. Un entusiasmo ciego por la reforma tomó o hizo que la gente hiciera una revolución contra todo lo que pareciera católico romano. Entonces Lutero, en primer lugar, desde el castillo escribió una carta que no tuvo el propósito, no cumplió el propósito que Lutero quería, era que esta revolución parara, sino que él entonces tuvo que venir o ir en persona hasta Wittenberg y pasó una semana ahí, en marzo de 1522, predicando. El tema de esta semana de predicaciones, que predicó todos los días, era no por medio de la violencia, sino por medio de la palabra. Y entonces con esto él comienza una reorganización de la iglesia en Wittenberg, ahora ya una iglesia reformada. Lutero trabajó en la reforma de la adoración, por ejemplo, en la adoración, en la misa de la iglesia romana, la gente va a ver la misa, no a participar de ella. Dentro de la liturgia de Lutero, la población tenía un rol activo. eh, Se comenzó a cantar en la lengua de la gente. De hecho, Lutero, o en 1524 se publicaron 3 himnarios y muchos de ellos con himnos que había escrito Lutero. Entonces, la iglesia comenzó a organizarse ya según los moldes evangélicos o luteranos. Lutero también trabajó en cuanto al sistema escolar de Wittenberg. Él pedía y escribió algunas cartas a los consejeros de las ciudades en Alemania para que establecieran escuelas cristianas y las mantuvieran económicamente. Porque él decía que la iglesia necesitaba de líderes, de pastores o sacerdotes en su tiempo, que tuvieran un fuerte conocimiento tanto de la filosofía como de la Biblia, como de los idiomas originales, el griego, el hebreo, para que ellos pudieran enseñar a la iglesia. Entonces, esta idea de educación de Lutero también fue un factor esencial para el desarrollo del estudio en Europa y en todo el mundo. 1525, avanzando en el tiempo, fue un periodo marcante en la vida de Lutero. En primer lugar, por causa de la revolución de los campesinos. En 1523, Lutero ya había escuchado que Tomás Münster, uno de los que fueron sus seguidores en los primeros años, se alejó de Lutero y de la teología de Lutero y abrazó una forma de religión mística que él comenzó a diseminar por las ciudades. Y en esta religión él se oponía a todas las autoridades. Y él propuso entonces una vía violenta para eliminar a las autoridades.
Y aunque los campesinos tenían razón en algunas cosas, porque las autoridades abusaban de ellos, no tenían, muchas de sus demandas eran legítimas, los medios que ellos tenían para expresar sus demandas no eran legítimos. Entonces Lutero se vio por un lado apoyando las demandas de los campesinos, pero también rechazando a los campesinos en cuanto a su forma de actuar. De hecho, él le escribe a los gobernantes, dice, para que ustedes tomen, eh, ustedes tienen el poder, ustedes ejerzan el poder en repelir en estas manifestaciones. Entonces, Lutero se encontró un poco apoyando tanto a los campesinos como a las autoridades. Esto provocó un problema en la vida de Lutero, tanto así que los católicos romanos acusaron este evento y acusaron a Lutero de ser legalmente responsable por la muerte de muchas personas durante estas revoluciones. Entonces, de aquí en adelante, Lutero convocó a las autoridades seculares para que ellos tuvieran un rol importante en la reforma y que ellos ayudaran a promover la reforma, lo que aconteció, y entonces estos reinos de Alemania eh, fueron oficialmente naciones protestantes hasta 1518. El 1525 también es un año marcante porque significó el quiebre entre Lutero y Erasmo de Rotterdam. Recuerdan que dijimos que Erasmo de Rotterdam había dado un apoyo en 1518 a Lutero. Bien, ahora la amistad que ellos habían tenido se quiebra. Eh, Erasmo de Rotterdam escribió un libro en 1524, contrario a la teología de Lutero, que se llamaba Sobre el libre albedrío. Y esto es sabio si se quería criticar la teología y la práctica de Lutero, porque el mismo Lutero lo reconoce. Este era un punto importante, la doctrina del libre albedrío era un punto importante o primordial dentro de su teología. Entonces, Erasmo defiende que la salvación de una forma u otra depende o que el hombre colabora en su salvación mediante sus propias obras, obras que él elige realizar mediante el libre albedrío. Él dice, algunas cosas se deben eh, a Dios y otras cosas se deben al trabajo del hombre. Lutero escribió entonces su respuesta en un libro que se llama, o que se tradujo al español como La voluntad determinada. Su título quizás mejor puede ser La esclavitud de la voluntad. Y en este libro, Lutero responde a Erasmo. Yo les recomiendo que puedan buscar este libro, leerlo, es un libro muy entretenido de leer, porque Lutero es un excelente escritor y eh, usa el humor y la ironía. Por ejemplo, él le dice a Erasmo, comienza dedicando este libro, y le dice que Erasmo es una de las personas más importantes, que es una de las personas más inteligentes de su tiempo. Entonces comienza a adularlo, a levantarlo, y luego le dice, bueno, yo no quería responderte, porque, bueno, tú eres alguien tan importante, y no me pareció bueno responderte porque en este libro tú no escribes nada nuevo, y a pesar de que tú con tu vocabulario escribes muchas cosas, no estás escribiendo nada nuevo, todo esto ya fue refutado anteriormente, entonces sería un poco perder el tiempo escribir la basura que tú escribiste. Dice, tus argumentos son basura. Tu forma de escribir es buena, tus argumentos son buenos, pero tu pensamiento, no tus argumentos, tu forma de escribir es buena, tu, eh,
tus palabras, tu forma de hacer argumentos son buenos, son llamativos, pero el argumento en sí, la idea que hay por detrás, es basura. Entonces dice, es como servir en copas de oro excremento. Entonces esta dura respuesta de Lutero a Erasmo, solamente Lutero la escribe por causa de que las personas querían que él respondiera a Erasmo, que era muy importante, y constantemente lo estaban instigando a responder. Erasmo entonces posteriormente respondió con otra defensa de su visión, pero Lutero no quiso continuar gastando su tiempo respondiendo a Erasmo, y la amistad que ellos tenían entonces se quebró y no se reconciliaron nunca más. Otro aspecto importante en la vida de Lutero es que en 1525 él se casó con una ex monja llamada Catarina Bombora, y como producto de este matrimonio ellos tuvieron 6 hijos: Hans, Elizabeth, Magdalena, Martin, Paul y Margaret. Dos de estas niñas murieron en su niñez, en su juventud. Elizabeth murió cuando tenía 8 meses, y Magdalena, que era la más querida hija de Lutero, murió cuando tenía 13 años. Entonces Lutero vivió con su familia de, de 8, luego también de 6 personas luego de la muerte de sus hijas. Pero el trabajo en su hogar era mucho, porque además de sus hijos, él también recibió para cuidar de los hijos de su hermana que había fallecido, y también a una tía de su esposa. Lutero también recibía a muchas personas en su casa, y muchas veces podían haber 25 personas en su casa. Y por causa de esto, de que él recibía personas, siempre había personas en su casa, además de su gran familia, Lutero no era muy bueno gerenciando las cosas domésticas, ni tampoco el dinero. Entonces, Catarina también tuvo que trabajar en algunas cosas, como por ejemplo, ella fue jueza de un mercado eh, en Wittenberg. Ya en 1535, Lutero fue apuntado para ser profesor permanente, el león permanente, o capellán de la Facultad de Teología de la universidad. Él realizó como punto importante de esta carrera, después de 1535, cursos, como un segundo curso en Gálatas, y por eso nosotros en español tenemos un comentario a Gálatas publicado por CLIE, y un segundo comentario a Gálatas, no recuerdo ahora el nombre de la editora, que corresponden a los distintos periodos de los cuales Lutero enseñó la carta de los Gálatas, en 1517 puede ser, o anteriormente, y luego también en 1531. También realizó el comentario al libro de Génesis. Las clases duraron 10 años, de 1535 a 1545, aunque con algunas pausas en medio de ellas. Como teólogo, Lutero enfatizó la importancia de los debates como un ejercicio de enseñanza teológica, pero también en cuanto a la vida de la iglesia. Para Lutero, la teología era una ciencia de conflictos. Y entonces el teólogo nunca debía ser alguien incondicionalmente neutral, sino que debería ser alguien que estaba constantemente en debate con otras personas. Eso lo hacía crecer a sí mismo y hacía también crecer a la iglesia, que hacía pensar con mayor detalle las doctrinas que la escritura enseñaba.
Lutero también dedicó este tiempo a visitar las iglesias de su región. Él en 1527 visita junto con eh, Federico, visita las iglesias de Sajonia, y entonces él entiende y puede darse cuenta de que había una falta de conocimiento bíblico y teológico tanto en los pastores como también en las iglesias. Y entonces él prepara una nueva forma de liturgia para el bautismo, para el matrimonio, prepara un libro de oraciones y también prepara el himnario y los catecismos. Y que entonces estos libros sirven para la vida de la iglesia y también para la enseñanza tanto de los pastores como de los miembros de la iglesia. El Catecismo Mayor, que fue publicado en 1528, tenía como propósito la enseñanza de los pastores, y también el Catecismo Menor, publicado en 1529, tenía como propósito la enseñanza de los niños y también el uso en los hogares donde donde los padres pudieran enseñarle a sus niños, a sus hijos. La vida de Lutero estuvo marcada por algunas discusiones, tanto con los romanos como también con otros reformadores, con Zwinglio, por ejemplo. En la próxima clase vamos a hablar un poco más acerca de estas diferencias que Zwinglio tuvo con Lutero, pero vamos a llegar hasta el final entonces de la vida de Lutero, una vida que fue una vida, como lo dijimos, al parecer aparentemente tranquila, pero fue una vida con muchos altos y bajos, con muchas disputas, muchos debates y también muchas enfermedades. Al final de sus días, Lutero comenzó a tener cada día más enfermedades. Tuvo un ataque al corazón en 1527. Eh, Tuvo varios problemas que pensaba ya, su familia pensaba que iba a morir. Y al final él falleció el 18 de febrero de 1545, mientras viajaba para realizar un arbitraje entre una familia por cuestiones de herencia, que por carta no pudo resolverlo. Él viajó entonces a dialogar con estas personas que estaban discutiendo por su herencia. Él pudo participar entonces, su presencia trajo la unión entre ambas partes en la familia. Ellos firmaron un acuerdo, pero el siguiente día, cuando debían nuevamente firmar el acuerdo, Lutero no pudo participar, y entonces en la noche él falleció junto con su familia y sus amigos. Tenemos mucho que aprender de la vida de Lutero. Tenemos mucho que aprender de su teología. Tenemos mucho que aprender de su vida, entendiendo lo que Dios realizó por medio de Martín Lutero, lo que Dios realizó antes de Lutero, y de lo que Lutero escribió y nos legó para nosotros que hoy día disfrutamos de los beneficios y de la herencia de la Reforma. La próxima clase vamos a estar estudiando acerca de la vida y el pensamiento del reformador suizo Ulrico Zwinglio. Espero que esta haya sido una clase clara. Cualquier necesidad, pregunta, pueden realizarla por los medios que la academia dispone para ustedes. Que el Señor les bendiga.